Bienvenidos al canal Amanecer con el Evangelio. Si eres nuevo, por favor suscríbete, mira los videos, regálanos un like y comparte. Y si ya eres miembro, por favor deja tu comentario, comparte con tus amigos en tu grupo de Facebook, en tu grupo de Messenger, en WhatsApp, para que esta comunidad sea más grande. Es un canal que está unido lo que es al Papa León XIV y también unido al Magisterio. Enseñamos la verdad bajo la doctrina de nuestra Santa Madre Iglesia. Enseñamos también lo que son temas escatológicos, temas de apologética, hay diálogos y también encontrarás música que aliviará tu alma. Y sobre todo, Amanecer con el Evangelio, encontrarás el Evangelio diario donde tú te lo puedes llevar, lo puedes compartir para meditar y para que todo el día andes siempre en compañía de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga y sigue el video. ¿Qué tal? Muy bienvenidos a este perfil de Walter Pérez. Y también si van a ver este video también por el canal de Amanecer con el Evangelio, también sean muy bienvenidos. Suscríbanse, compartan, comenten y sobre todo déjenos un like para poder, porque eso nos ayuda mucho al canal. Vamos ahora a desarrollar el tema de la festividad de Pedro y Pablo. Es una fiesta muy especial para la Iglesia Católica y para toda la cristiandad. Para todos los que en realidad somos cristianos y venimos de los primeros siglos. El Papa León XIV decía que dos caminos, una sola iglesia, unidad en la universidad y audacia misionera. Prácticamente eso es lo que define lo que es esta fiesta, ¿verdad? De San Pedro y Pablo. La iglesia pone juntos a Pedro y Pablo porque ellos son los dos pilares de la iglesia. En ninguna parte, en ningún católico va a decir que solamente Pedro. No, las llaves le fueron dadas a Pedro, pero la iglesia no separa a Pablo de la misión, porque Pablo es y será siempre de los pilares fundamentales para que la evangelización llegase a Roma y también a todo el pueblo gentil, pero no solamente Roma, sino que Roma solamente fue un episodio en el cual abre también para evangelizar a todo el mundo. Eran distintos en origen, carácter y misión, pero llegaron al mismo meta, el martirio por Cristo en Roma. Vamos a ver qué nos dice la Biblia con respecto a esto. Y son citas bíblicas que son usadas especialmente en lo que son en las fiestas de Pedro y Pablo, en la liturgia, ¿verdad? Mateo 16, 18, 19. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Te daré las llaves del reino, fundamento del primado petrino. Eso prácticamente todos los cristianos saben muy bien, de que las llaves no son de esas llavecitas que usted anda cargando en un llavero o que usted las pone en un cofre. No, esas son las llaves de autoridad, que significa autoridad dada a nuestro Señor, dada por el Señor Jesucristo a San Pedro. En Hechos 12, 1, 11 dice que Pedro en la cárcel y liberado por el ángel, testimonio de la providencia de Dios. Eso significa pues de que Pedro siempre ha estado bajo la protección de Dios. Desde el momento que él decide seguir a Cristo, sabe muy bien lo que se le venía. Acordémonos de que él decía que él no quería. Él dijo, yo te sigo, pero cuando vio la cosa seria, como todo ser humano, o sea, nadie quisiera pasar por un suplicio, por un martirio, por un sufrimiento. Pero cuando ya Jesucristo, después de haber resucitado, lo llama nuevamente, lo confirma y sobre todo también le da la misión de pastorear a su pueblo. También encontramos en 2 Timoteo 4, 6, del 8, 17 y 18, dice Pablo, con cadenas de su testamento, mi sangre está a punto de ser derramada y ofrecida a Dios. Como vemos también, Pablo también se refiere a su martirio, ¿verdad? Él ya presentía lo que era que iba a terminar su evangelización aquí en este mundo, pero seguía nuevamente allá en el cielo. Pero si ustedes buscan el martirio de Pablo en la Biblia, no lo van a encontrar. Eso lo van a encontrar obviamente con la tradición de la Iglesia Católica.
En Juan 21, 15, 19 dice, ¿me amas? Le dice Jesús, apacienta mis ovejas. La reconciliación y misión de Pedro tras negarlo. En Gálatas 2, 11, 14, el enfrentamiento de Pablo con Pedro en Antioquía por los gentiles muestra su franqueza evangélica y cómo superaron las diferencias. En este punto es necesario detenerse un poquito nada más, no es porque no es para desarrollar el tema, sino que solamente para que ustedes vean de que los hermanos evangélicos utilizan este pasaje bíblico como diciendo, miren, Pablo regañó a Pedro. ¿Dónde está la infalibilidad de Pedro? ¿Dónde está que Pedro tenía autoridad si el mismo Pablo lo amonestó? Sí es cierto, los católicos no negamos esa parte, pero tampoco afirmamos de que Pablo se sentía más que Pedro, porque él sabía muy bien que por qué se dirigió a Pedro, porque no se dirigió a otro. Él buscó a Pedro porque sabía muy bien de que solamente él podía arreglar las diferencias. Y como él estaba actuando de esa manera, todos lo miraban que como él actuaba, entonces también los otros actuaban como él. Así es que Pablo se dirige a Pedro para poderlo corregirlo en el nombre del Señor y arreglar las diferencias. Aquí no estamos viendo ningún ejemplo de evangélicos que, por ejemplo, digan, que Pablo, como miren, se agarró con Pedro, entonces Pablo agarró y fundó su propia iglesia. No, siguieron siempre en unidad. Eso es lo que los hermanos evangélicos nunca van a entender. ¿Qué nos dijo el Papa León XIV? Unas frases. Dice, la historia de Pedro y Pablo nos enseña que la comunión a la que el Señor nos llama es una armonía de voces y rostros, no anula la libertad de cada uno. O sea, ni Pedro opaca a Pablo, ni Pablo opaca a lo que es a Pedro. Por eso pidió comprometámonos a hacer de nuestras diversidades un taller de unidad y comunión y fraternidad y reconciliación. Temas pastorales que repiten sin renovarse. Es la vitalidad de la apertura de la fe y la apertura del cambio. Porque aquí no se trata de que se sigue una línea así demasiado inquebrantable, no, al contrario. Pedro y Pablo fueron ejes principales para la transformación de la liturgia y sobre todo la enseñanza de la doctrina y la fe, ¿verdad? Ya no se hacía como los judíos radicales, casi como tenían que obedecer la ley, así tenían que hacer los cristianos. Al contrario, Pedro y Pablo fueron ejes principales para la enseñanza de la doctrina, tal como la conocemos hoy en la liturgia. Dice también que de Pedro y Pablo nos inspira su voluntad de abrirse a los cambios, de dejarnos interrogar por los acontecimientos, de buscar caminos nuevos para la evangelización. Es importante salir del peligro de una fe cansada y estática. Esto, para todos los cristianos, Pedro y Pablo, y además todos los apóstoles y todos los santos, son instrumentos que la iglesia nos muestra cómo ellos evangelizaron en su tiempo. Porque no podemos decir que todos los santos evangelizaron de la misma manera. No, hermano, no es así. Pedro evangelizó a los gentiles, a los judíos, y Pablo evangelizó a los gentiles. Pero todos estaban en armonía, en una sola fe, en una sola doctrina, en una sola enseñanza, bajo un solo bautismo, bajo un solo Señor y una sola iglesia. Nada enseñaron por separado, de ninguna forma. Siempre estuvieron en unión, en doctrina. Por eso es que Pablo, en Gálatas, se dirige a Pedro para corregirlo, para mostrarle de que él estaba en celebrar la fiesta de Pedro y Pablo. Y son fiestas que ya vienen consagradas desde los primeros siglos. Ok. San Agustín, en el Sermón 381, nos dice que según transmitieron los padres, el día en que Pablo sufrió el martirio coincidió con el natalicio de Pedro. Por eso se fijó la única fecha para la celebración de ambos, como signo de concordia. Imagínense qué dato muy importante. San Agustín está confirmando de que el día que Pablo sufrió el martirio coincide con el natalicio de Pedro. Son datos que muchos de nosotros no lo sabemos. Por eso es bien importante, y gracias a Dios,
corroborar lo que nosotros podemos enseñar. También decía San Agustín que Pedro y Pablo no pueden separarse, son los dos pilares de la iglesia. Ambos apóstoles comparten el mismo día de fiesta porque estos dos fueron uno. Miren, qué hermoso. San Dionisio de Corintios, siglo II, primer testigo que afirmó que ambos sufrieron martirio, más o menos al mismo tiempo. El Tertuliano en el siglo II da cuenta del modo de morir. Pedro crucificado cabeza abajo y Pablo decapitado, ¿verdad? Por eso es que hay un dato perturbador para muchos evangélicos y también para algunos católicos cristianos que no conocen este dato. La Iglesia Católica usa la cruz invertida para abajo y no es porque sea un rito satánico. Quítense esa idea, tanto católicos y cristianos. El hecho de que la iglesia tenga la cruz invertida es como signo de cómo muere Pedro. Y no es que se esté evangelizando al contrario de Cristo. Porque muchos dicen, miren, los católicos tienen la cruz invertida, rito satánico. No. Mucho antes que los satánicos tomaran miren, una cruz invertida satánico. Si usted la mira, esa cruz invertida en un rito satánico, obviamente es satánico. Pero si usted lo mira, esa cruz invertida, aprobado por la liturgia de la iglesia, eso significa el simbolismo del martirio de Pedro, no otra cosa. Ahora vamos a ver si puede encontrar. Ok, aquí está. Muchos se preguntarán, pero sí se cuenta de que Pedro murió crucificado, pero con la cabeza abajo, y Pablo murió decapitado para espada, porque si ustedes miran, la iconografía cristiana representa a Pablo con una espada. Es por causa de su martirio. La Iglesia Católica es tan detallista que se representa el martirio de los santos con un símbolo en la imagen. Vamos a ver. ¿Cómo murió crucificado Pedro? Cabeza abajo. Testimonios patrísticos. Orígenes, siglo II, dice que Pedro pidió ser crucificado cabeza abajo porque no se consideraba digno de morir como su Señor. Lo dice Orígenes, siglo II. Tertuliano, siglo II, confirma el martirio de Pedro por crucifixión en Roma. Ya van dos. Eusebio de Cesarea, Historia Eclesiástica 2, capítulo 25, relata la tradición romana de que Pedro fue crucificado bajo Nerón. El lugar se coinciden de que fue en la colina del Vaticano, donde hoy está la Basílica de San Pedro. La tradición de Pedro en Roma es muy antigua. Ya Clemente Romano, en el año 96 después de Cristo, habla de Pedro como mártir junto a Pablo. San Pablo, ¿cómo murió? Decapitado por espada. Tertuliano, siglo II, afirma que Pablo fue decapitado junto a la vía Ostiense. Eusebio, en el capítulo 2, el capítulo 25, también lo sitúa decapitado en Roma, en el lugar que hoy es San Pablo extramuros. ¿Por qué decapitación? Pablo era ciudadano romano. A los ciudadanos no se les crucificaba, sino que se les ejecutaba con espada. Pedro, al no tener ciudadanía, crucificado. Pablo, por ser ciudadano romano, recibe la espada. Y Pedro, por ser judío, recibe la crucifixión. ¿Se van dando cuenta? San Agustín explica que el día que Pablo sufrió el martirio coincidió con el natalicio de Pedro, ya se los he explicado. Y el día de su nacimiento al cielo, por eso se fijó en una sola fiesta. Testimonios no cristianos. También es importante saber la historia de parte de los que no fueron cristianos. Tácito, en los libros de los anales del siglo XV y página 44, año 116 después de Cristo, habla de la persecución de Nerón contra los cristianos en Roma tras el incendio en el año 64 después de Cristo. Dice que fueron torturados y ejecutados de formas atroces. Es el testimonio romano más antiguo sobre cristianos en Roma y cuadra con la fecha del martirio de Pedro y Pablo. Seutonio, vida de Nerón.
menciona que Nerón castigó a los cristianos, un tipo de gente dada a una superstición nueva y malvada. Y se preguntarán por qué estos escritos no cristianos son tan relevantes para los cristianos. Pues muy sencillo. Dice Suetonio que Nerón castigaba a los cristianos por ser un tipo de gente dada a una superstición nueva y malvada. ¿Y cuáles son esas supersticiones? Se las describo. Creían en la resurrección de Cristo. Obviamente, que solamente los cristianos creemos. Segundo, creían de que en la Eucaristía estaba presente el cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso es que muchos cristianos les quitaron la vida, porque ellos andaban en las calles felices cuando salían de la partición del pan y el vino, porque ellos creían fielmente de que comían el cuerpo y bebían la sangre de Cristo. Y cuando los escuchaban los romanos y los judíos, ellos decían que estaban en una superstición malvada. Por eso es que muchos fueron castigados, azotados y hasta les quitaron la vida. Y los evangélicos ahora andan diciendo que nosotros los católicos, cuando decimos que comemos literalmente el cuerpo y la sangre de Cristo, nos tachan de va. Y ahí sigue la palabra, para que no me vaya a censurar la aplicación. Por eso es que muchos de nosotros tenemos que saber la historia de nuestra Iglesia Católica para no caer en esos errores que nuestros hermanos evangélicos se encargan de expandir en las redes sociales. Confunden más al evangélico y por ende se va también el católico en cuenta por estas malas afirmaciones que ellos cuentan. Así es, mi hermanita Deitka. Así es, el anticatólico pues se alimenta del odio. Lastimosamente así es, ¿verdad? Pero por eso es que nosotros como católicos, si sabemos algo, compartámoslo. Si tenemos un dato histórico, compartámoslo. La Iglesia Católica tiene historia abundante para refutar a los hermanos evangélicos y para votar esas patrañas, esos inventos, esas falacias que ellos dicen. Porque la Iglesia Católica, como les vuelvo a insistir, la Iglesia Católica no inventa nada si no es por la palabra de Dios ni por la tradición. Porque son las dos, la revelación surge de esas dos. Y está en un depósito que solamente el magisterio de la Iglesia Católica le da la verdadera interpretación. Si nuestros hermanos evangélicos no pueden ni comprender, ni explicar, ni mucho menos dar la verdadera reflexión de la palabra de Dios, ¿cómo van a entender, ya sea el Décinger, el catecismo, las bulas del Papa, los concilios? ¿Cómo lo van a comprender? Ellos van a cortar y pegar nada más a su conveniencia. Y la Iglesia Católica no es así. Vamos y seguimos. Datos históricos. ¿Por qué el 29 de junio? Es una solemnidad antiquísima ya registrada en el depósito del Martirium del año 354 después de Cristo. Ahora díganme, hermanos católicos, ¿cómo ustedes le van a dar credibilidad a un fulanito que simplemente copia citas de ChatGPT, los pone en un libro y él ni tan siquiera después, cuando quiere defender ese libro, ni sabe lo que ha puesto en ese libro, y ustedes ya lo toman como que si fuera un gran erudito? Y así hay muchos hermanos católicos. Por favor, despierten. Hermanos evangélicos, también despierten. No se dejen engañar ni por sus ídolos, que son los youtuberos, que son los tiktokeros, que andan ahí disfrazados de que unos se llaman ahí viene papá, otros dicen el refutador,
y después vuelven a repetir las mismas mentiras que las que ellos escuchan, las esparcen. Por eso es que ahora hay mucho evangélico que ignora una verdadera defensa de su fe. O no se han encontrado ustedes, hermanos católicos, cuando ustedes están en un live o entran en Facebook o en YouTube, cuando ustedes dan citas reales de documentos de la iglesia, ¿qué es lo que le dicen los hermanos evangélicos? Ves a Yeso, adorador de cuadros, etc. ¿Por qué? Porque ya no saben más que argumentar. Ya no saben. Por eso es que yo ahorita, por el momento, no debato ni dialogo con ningún hermano evangélico. Porque desgraciadamente, como les digo yo, mi intención no es convencer. Dicen, no, la iglesia católica es idólatra. Y yo les digo, díganme un documento de la iglesia donde diga que nosotros tenemos otros dioses afuera de nuestro Padre Dios Creador. Y yo solamente les mando a recitar, vaya a recitar el credo y se va a dar cuenta de que nosotros creemos solamente en un solo Dios. Porque la iglesia católica cristiana es monoteísta. Ni tan siquiera esos términos tan fáciles pueden comprender. No, pero es que los católicos son politeístas igual que los romanos. Perdón, el imperio romano ya se terminó hace bastantes siglos. Los santos de la iglesia no son ídolos porque nosotros no quitamos a Dios por ese santo. Las imágenes mucho menos, las imágenes no son prohibidas en la Biblia. Las imágenes que prohíbe Éxodo 23, por lo menos leyeran el versículo 3 de Éxodo 20, se van a dar cuenta que ya habla de imágenes de ídolos falsos. No está hablando de imágenes de santos, está hablando de imágenes de ídolos falsos. Entonces, la cuestión es que si el hermano evangélico en realidad tiene sinceridad de preguntar y de averiguar, por lo menos leas el catecismo de la Iglesia Católica para que después venga un católico y le diga, mire, es cierto, ustedes no creen en la idolatría, porque miren, el catecismo numeral 2113 dice que la Iglesia Católica condena la idolatría. Pero no me venga a decirte que la Iglesia Católica permite la idolatría, cuando el mismo catecismo usted está encontrando de que la Iglesia Católica condena la idolatría, la superstición, la magia, hablar con los muertos. Todo eso la Iglesia Católica lo condena. El problema es que el hermano evangélico lo ignora. Lo ignora. Entonces debemos de conocer la doctrina de la Iglesia para que tanto el hermano evangélico, dejémoslo callado, y el hermano evangélico que por lo menos cuando entre en un live, por lo menos que conozca lo más básico que es el catecismo de la Iglesia Católica. Porque sería bueno que leyeran el Désinger, todos los escritos de los padres de la Iglesia, todos los concilios, los documentos que emanan, los últimos documentos que ha emanado el Magisterio de la Iglesia Católica, por ejemplo, el documento de Madre del Pueblo Fiel. Ese es un documento tan hermoso que el católico también debe de leerlo para no caer en el error de enseñar cosas que la Iglesia Católica ha enseñado de la Virgen María y mostrarla tal como la Iglesia Católica le enseña y no caer en los errores que muchas veces podemos llegar a confundir al hermano evangélico. Miren, el hermano católico cómo habla de la Virgen María, como que es un ídolo. El católico dice corredentora, es el quinto dogma, cuando la Iglesia Católica nunca ha definido como corredentora a la Virgen María, solamente hay 4 dogmas. No hay quinto ni sexto, hay 4 dogmas marianos. Así que no tratemos también como católicos, también de leer lo básico para no caer en el error de enseñar cosas que la Iglesia Católica no enseña. Rafael Santay. Bueno, mi hermano, lastimosamente los primeros cristianos nunca ocuparon una Biblia. Nunca. Leyeron, bueno, ni leyeron, sino que fueron predicados por la Septuaginta. Y creo yo que ni tu Biblia tiene la Septuaginta. ¿Por qué? Porque ustedes se basan en el canon judío. El canon judío que rechaza los 7 libros más las cartas apostólicas y los 4 evangelios. Por eso es que los judíos solamente tienen, escucha muy bien este dato, no tienen 39 libros,
tienen 24, que es la Tanaj. La Iglesia Católica, cuando traduce del hebreo al griego, hay algunos libros que eran tan extensos que los dividió en dos. Por eso es que el Antiguo Testamento cristiano católico tiene 39 libros. Y si tú tienes en tu canon 39 libros, entonces también se lo debes a la Iglesia Católica, hermano Rafael. No se lo debes a los judíos, se lo debes a la Iglesia Católica. Entonces, cuando tú vengas y sepas estos datos, por favor, te voy a tomar en serio y te voy a subir. Así que, así es de fácil. Son datos, como les digo yo, que ignora el hermano evangélico. Hasta la lista de los 39 libros del Antiguo Testamento, que le quiten los 7 libros, siempre es gracias a la Iglesia Católica. Ya no digamos los 27 libros. Los 27 libros son agregados gracias a la Iglesia Católica y por eso que los hermanos evangélicos deberían de ser considerados y por lo menos decirle gracias a la Iglesia Católica porque gracias a ti tenemos la Biblia, así como lo dijo Martín Lutero en una de sus cartas con respecto al Evangelio de Juan, hablando en su predicación. Gracias a los papistas reconocemos que tenemos la Biblia. Así dijo Martín Lutero. Y entonces, ¿ustedes por qué? ¿Por qué dicen, no, que la Iglesia Católica no tiene nada que ver? ¿Cómo es posible que la iglesia Católica herética apóstata nos haya dado la palabra de Dios? Esa es ignorancia. Es una ignorancia total. No, pero es que yo no leo historia. Pues por eso están así. La Biblia no es una enciclopedia. La Biblia no es un libro de datos históricos. La Biblia no es la panacea. Y no van a encontrar ni datos científicos, ni datos históricos. Eso lo van a averiguar, lo tienen que averiguar ustedes por aparte. Pero con datos reales, de fuentes primarias. No de esos que están saliendo últimamente, de estos bajeritos, de estos apologetas de Temo. No, hombre, esos no sirven para nada, lo que sirven para confundir. No les digo, pues, estás perdido, ignorante de que la Biblia viene. Sí, hermano, averigua tú. O sea, a mí no me vengas a decir tú ve, googlea, si no tienes capacidad para comprar un libro de historia, incluso hasta de eruditos protestantes, te vas a dar cuenta de que hasta los mismos eruditos protestantes reconocen la autoridad de la Iglesia en la definición del canon. Incluso hasta la Biblia del Oso, la primera Biblia protestante, tiene los 73 libros, mi hermano. Y yo no sé por qué tú te golpeas contra la pared sabiendo de que por la ignorancia de la pared tú no puedes avanzar. Así de sencillo. Ok, seguimos. ¿Por qué el 29 de junio? Es una solemnidad antiquísima ya registrada en el depósito del martirio del año 354. Un calendario romano del año 258 ya los unía ese día. La fecha recuerda su martirio en Roma bajo Nerón en el año 67 después de Cristo. Pedro, pescador galileo de Betsaida, Jesús lo constituyó cabeza de la iglesia. Predicó a los judíos, murió crucificado cabeza abajo en el Vaticano. Pablo, judío de Tarso, fariseo y ciudadano romano, perseguidor de los cristianos hasta Damasco, apóstol de los gentiles, murió decapitado en la vía Ostiense. Sus tumbas están en lugares distintos, Pedro en el Vaticano, Pablo en la vía Ostiense. Por eso, al inicio se celebraba a cada uno en su basílica. Después, la Iglesia Católica la une en una sola fiesta el 29 de junio. Pedro, la iglesia que acoge y guía. Pablo, la iglesia que sale y anuncia. Juntos nos recuerdan que la unidad no es uniformidad y que la fe viva siempre busca nuevos caminos. Esta celebración de Pedro y Pablo en la cristiandad significa mucho. Significa muchísimo de valor histórico y sobre todo de evangelización. Dios nos llama por diferentes caminos, pero siempre vamos a llegar a un solo fin, que es Cristo. Así como llamó a Pedro del pueblo judío para evangelizar al pueblo judío, también utilizó a Pablo, lo mandó a evangelizar al pueblo gentil, pero siempre bajo una sola fe y una sola doctrina. Aquí no estamos hablando de iglesias de Pablo, de iglesias de Pedro. Estamos hablando de una iglesia que está siempre guiada por la autoridad de Pedro. No podemos hablar como ahora, como los hermanos evangélicos, que
Hoy en tu vecindad sale una iglesia pentecostal, pero no cree, no cree lo mismo que está en otra iglesia pentecostal más allá. Ni una iglesia profética que nace ahora que va a creer lo mismo que la iglesia profética que está al otro lado. Hoy, crear iglesias o denominaciones prácticamente se ha hecho un negocio. Ya la gente se cree erudita, maestra, pastora o pastor, compra su Biblia, dice que recibe el Espíritu Santo de iluminación y empieza a predicar cosas que no enseña la Biblia. Primero, debería de ser enviado por alguien que viene bajo la sucesión apostólica, y eso no lo tiene. Segundo, lo más básico, porque hay más cosas todavía más estrictas con respecto a una ordenación. Lo básico es tener una Biblia completa de 73 libros, como lo predicaban y enseñaban los primeros cristianos. Porque la Iglesia Católica, la primera, la única, edificada por Cristo, así lo define. Pero no, hoy los hermanos evangélicos se compran una Biblia, Reina Valera, 1960, con 66 libros, y no tienen la doctrina completa. Pero me van a decir, hermano, pero si la Biblia de 17 libros es la completa. Ajá, ¿según quién? Según Lutero. Pero si Lutero no pudo sacarlos. Él intentó, pero no pudo. Y si hubiese sido Lutero una autoridad eclesial o delegada por Jesús, no tuvieran solo 66 libros, creo que tuvieran solamente 60 libros. Porque Lutero, además de querer eliminar 7 libros del Antiguo Testamento, también quiso eliminar otros 5 o 6 del Nuevo Testamento. Tuviéramos menos. Bueno, ustedes, los católicos no. Los católicos estamos seguros que lo que la iglesia predica y enseña es palabra de Dios. Nosotros, gracias, bendito sea Dios, estamos seguros de lo que creemos. Porque tenemos un magisterio que es guardián del depósito. Tenemos un papa que guía a la iglesia. Que cuando surge algún inconveniente, el papa es el que habla por medio de la iglesia. Entonces nosotros, como católicos, descansamos bajo la interpretación de nuestro magisterio. El hermano evangélico descansa bajo su propia interpretación de la Biblia. Equivocada, pero confía. Porque en las redes sociales usted se puede encontrar cualquier locura. Hay unos que enseñan que como la Biblia no menciona que Jesús es Dios, que solamente la Virgen María es madre de la carne, entonces separan a la persona de Cristo, humana y divina, cuando la persona es solo una sola. Pero no, como los evangelios dicen, yo no veo que la Virgen María sea madre de la divinidad de Cristo. Entonces solamente es madre de la carne humana. Están enseñando herejías. Hay otros que dicen, no, como la Biblia no dice que hay que guardar el sábado, hay que seguir guardando el sábado y el mandamiento no es cambiado por nadie, entonces tengo que seguir guardando el sábado porque el domingo no hay nadie que defina que como autoridad es el día que se debe de guardar. Por eso es que la Iglesia Católica ha sido luz en oscuridad durante estos 2000 años de enseñanza. Y gracias a Dios, muchos dogmas de la Iglesia Católica son retomados por las iglesias evangélicas. O me van a negar ese dato. Por ejemplo, los pentecostales trinitarios se llaman trinitarios gracias al dogma de la Santísima Trinidad, que empezó a definirse desde el Concilio de Nicea en el año 325. Y se fue moldeando, se fue creando en base a las herejías que se iban dando en el transcurso de los siglos. Entonces, si no le gustan los dogmas católicos, entonces solo llámense pentecostales y no le pongan el título de trinitarios. Así de sencillo. Si no le gusta lo que la Iglesia Católica define, entonces rechacen la Biblia también. El Nuevo Testamento, solo quédense con la Tanaj, digámoslo pues. Vale. Así como los saduceos, la secta de los saduceos del primer siglo cuando Jesús estaba aquí en la tierra. Que los saduceos solamente creían en el Pentateuco, que fue escrito por Moisés, y rechazaron los otros libros porque eran ya tradición de los hebreos. Y los saduceos solamente creían en los 5 libros del Pentateuco, escritos por Moisés.
Lastimosamente nuestros hermanos evangélicos no se han dado cuenta que se están comportando tal como una secta judía de los siglos de Jesucristo. Entonces, bendito sea Dios, la Iglesia Católica ha sido guía y será siempre siendo guía para el mundo entero, para el pueblo cristiano, que siempre vuelve a ver la cabeza visible que Cristo dejó aquí en la tierra, porque nosotros como católicos creemos de que Jesucristo es la cabeza visible, que está escrito en la Biblia, pero también Él quiso dejar otra cabeza, y si Él lo quiso dejar, entonces yo como cristiano tengo que obedecer lo que Él quiso diseñar por medio de la iglesia. Su iglesia fue jerárquica porque define a 12 apóstoles, que son los cimientos fundamentales de la fe. Por eso que la iglesia católica, en sus características, que son 4, una de ellas es apostólica, porque sus cimientos son apostólicos. Por eso es que de ese colegio de 12 apóstoles, también está Pedro como líder. No lo digo yo, ahí está el primado de Pedro en la Biblia. Muchos de los escritos de los hagiógrafos escriben de primero a Pedro y después va a la lista de los otros apóstoles. Para entender eso, usted tiene que entender también la tradición judía, la cultura judía, que por qué ponen de primero a uno en todas las listas, porque significaba un alto nivel, significaba jerarquía. Pero no como ahora los evangélicos dicen, no, ¿cómo es posible que Jesús haya dejado a Pedro, un pecador, un hombre que lo negó 3 veces, un hombre que le dijo, apártate de mí, Satanás? Y nosotros como católicos aceptamos también eso, que Pedro se equivocó, que también le dijeron, fuera de mí, Satanás, pero también conocemos la misericordia de Dios y el poder de Dios para decirle a Pedro, te daré las llaves y pastorea a mis corderos, pastorea a mis ovejas. Jesús en ningún momento solo por decirle apártate de mí, Satanás, ya lo desechó como hombre. Al contrario, después de eso surge y Jesús lo fue preparando y preparando y preparando. El mismo Jesús le dijo a Pedro, el diablo ha pedido permiso para zarandearlos, pero yo he rogado por ti, le dice Jesús a Pedro. Pedro para Jesús fue alguien especial. Sabía muy bien de la materia que había sido creado Pedro. Por eso que la iglesia ahora celebra a Pedro y a Pablo como pilares fundamentales que por gracias a ellos, a la iniciativa de ellos, conocemos lo que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en el tiempo de la gracia. Todavía el tiempo de los milagros no ha terminado, así que sigamos en la perseverancia. Católico 100%. Si usted se quiere ir al mundo evangélico, pues no hay nadie que lo detenga. Solo que después usted allá le van a enseñar cosas que no han sido enseñadas por los primeros cristianos. Allá usted se va a dar cuenta de que cuando usted esté cantando, bailando o le digan tiene que caerse o tiene que hablar en lenguas, el culto pentecostal, el neopentecostal, no es lo mismo que la iglesia primitiva. La iglesia primitiva tenía una liturgia ordenada, cristocéntrica, sacramental. Se hacían ritos, como por ejemplo el bautismo, la Sagrada Eucaristía y los otros sacramentos. No como ahora, que en cualquier lugar, en la esquina de una plaza, en una cochera, en un patio, hacen ustedes una carpa y se reúnen para adorar a Dios con instrumentos, con micrófonos, y hacen gritadera, desorden. Eso no es el verdadero culto, porque los primeros cristianos no lo hacían así. La liturgia es solemne, que se elevaba a Dios. No es desorden. Dios es de orden, no de desorden. Así que este video también ustedes lo pueden ver en el canal de Amanecer con el Evangelio. Búsquenlo en YouTube y nos vemos en la próxima.